Muy buenos días, tardes o noches, mis queridos amigos. Hoy tengo todo el honor de presentarles este hermosísimo audio sobre textos filosóficos. El segundo audio del canal, a decir verdad. El motivo se debe enteramente a que el día anterior a la presente publicación, 28 de enero, 27, no sé exactamente cuándo voy a publicar este video, anduve escudriñando y matando el tiempo entre página y página con algunos cuentos de internet y artículos de interés que estuve investigando recientemente, de los cuales rescaté unos cuantos, por no decir demasiados, que evocaron en mí, por así decirlo, muchos textos que anteriormente había leído de filósofos ilustres como Sócrates, Platón, Descartes o Nietzsche, que es el crack de todos, vamos. Claro que son pocos los filósofos que he leído, y de aquello poco que sé, me apetece enormemente compartir mis pensamientos. Joder, que un filósofo no nace solo del pensar. Solo he recopilado 6, pero eso sí, tan profundos que mantengo certeza que pueden agradar a muchos, a mi expectativa. Y casi lo olvido. Mi nombre es Luis Alejandro Díaz. Sean todos bienvenidos a este hermoso canal sobre filosofía y demás, o como quieran llamarle. Pero antes de dar inicio, aclararé que no tengo un puesto definido como tal, ya que cada quien otorga valor a la historia gracias a su interpretación. El interlocutor o el receptor decide sobre todas circunstancias. Yo, sin embargo, he decidido elegir los que valen y significan mucho para mí respecto a lo que me quieren decir respecto a su mensaje. Dicho sea esto, demos inicio al texto número 1, cuyo título se hace llamar El foso de las ranas. Fábula diseñada en un principio para niños, pero con un sentido más allá de lo profundo que los niños no lograrían de lejos. Podrían comprenderlo, pero no tan profundamente como cualquier persona joven, adolescente, en un sentido filosófico, que es a lo que he hecho este video, lograría comprender. Es un crudo sentido de la realidad humana en sociedad. Espero que pocos sean los que lo hayan leído para que aquí en el cuento se haga más especial cuando yo lo relate, y espero fielmente de que pueda gustarles a todos. He aquí el cuento. Había una vez un grupo de ranas que siempre iba a divertirse en el bosque. Todas cantaban y saltaban hasta que caía la noche. Permanecían muertas de la risa y nada las separaba. Un día, en su salida acostumbrada, fueron a conocer un bosque nuevo. Estaban en su juego cuando 3 de ellas cayeron en un profundo foso del que ninguna se había percatado. Las restantes se conmocionaron. Miraron hacia el fondo del foso y vieron que era muy profundo. «Las perdimos», dijeron. Las 3 ranas caídas intentaron subir por las paredes del foso, pero era muy difícil. Apenas avanzaban 1 metro y volvían a caer. Las demás comenzaron a comentar que sus esfuerzos eran inútiles. ¿Cómo iban a lograr escalar una pared tan alta? Era mejor que se resignasen, no había nada que hacer. 2 de las ranas escucharon esos comentarios y comenzaron a rendirse. Pensaron que las demás tenían razón. La tercera rana, en cambio, siguió subiendo y cayendo, pero tras un par de horas consiguió salir a la superficie. Las demás estaban asombradas. Una de ellas le preguntó, «¿Cómo lo lograste?», pero la rana no contestó. Era sorda. Maravilloso texto, ¿no? ¿Quién diría que entre pocas palabras se podría retratar tan profundo mensaje? Y es que la verdad desde pequeño siempre me interesé por este cuento que lo tenía guardado en la biblioteca. Este cuento retrata un profundísimo mensaje que es la realidad de la opinión del otro. Y es que, amigos míos, ¿quién puede poner límites sino nosotros mismos? ¿Debemos dejarnos llevar por lo que digan los demás? Es un principio bastante nietzscheano, a mi parecer, de lo poco que he leído de Nietzsche. La rana era sorda y subió. Ella es el ejemplo que aquí nos trae. El hombre siempre se mueve en una sociedad que tiende a decidir sobre sus acciones y le transforma en una especie de rehén o prisionero, no necesariamente en el mal sentido de la palabra. Todo lo que escuchamos parece influir tanto en nosotros, que además de cambiar el rumbo de nuestras acciones, altera el camino de nuestra vida para mal o para bien. Vivimos en una sociedad que se apega a nuestras decisiones porque en ella se ha identificado el hombre. No obstante, realmente tiene que cambiar la sociedad hasta el punto en que, además de ser parte de ella decida por mí. ¿Cuándo me enteraré de lo difícil que es controlarse sin haber dependido del otro? Debemos dejar de influirnos por lo que los demás digan.
¿Cuántas veces hemos tropezado con situaciones en las que el otro dice que no podemos subir el foso? Es cuestión de reflexión. Repito que las interpretaciones son abiertas y personales, eso lo recalco. Cualquiera que escuche estas palabras, mis palabras, no debe tomarlo como pensamiento universal. Bien, ahora voy a relatarles el segundo texto. Y para este narraré una historia corta, que es muy corta, un poco más larga que la anterior, pero es corta, estrechamente relacionada con la anterior. Mejor conocida, espero que ya muchos la conozcan, como la paradoja de Abilene o Abilene, no sé cómo se pronuncia en inglés. Disculpen mi inglés, debí buscarlo en Google, pero bueno. Está basada en las anécdotas de un experto en administración de nombre Jerry Harvey. Probablemente la conozcan algunos, repito. Se trata de esas historias que cuentan las empresas para hacer más fuerte la conexión, para consolidar la conexión, mejor dicho, entre los trabajadores y así establecer un trabajo en equipo óptimo y eficiente en el que estos no difieran entre sí, no haya desacuerdos y nunca terminen haciendo acuerdos que en realidad no querían hacer. Pero en fin, ya esto lo aclaré. ¿Y cómo ocurre esto? Esto es debido a diversos fenómenos que se presentan en un grupo que realiza ciertas actividades. Me pasé un poco, ¿no? Mejor no queriendo ondear en el tema, he aquí la paradoja. Durante una calurosa mañana de verano, en Coleman, Texas, una familia compuesta por un matrimonio y los suegros están jugando al dominó tranquilamente junto al porche. Beben limonada y no hacen más que dejar pasar el tiempo de forma perezosa. Su casa se encuentra a unos 53 kilómetros de Abilene. Entonces, al suegro se le ocurre algo. Podríamos hacer algo más interesante, por ejemplo, ir hasta Abilene y comer en la cafetería del pueblo. Todos le miran un tanto sorprendidos. El yerno, aunque piensa que es una locura, cree que debe quedar bien con su suegro. Claro, sí, ¿por qué no? Entonces su mujer, por no llevar la contraria, añade: «Buena idea, cariño». Y por supuesto, la madre, al ver que todos quieren ir, decide no ser la nota discordante para no romper con la armonía del grupo. «¡Iremos!», exclama la madre. Así que toda la familia se sube al coche, que no tiene aire acondicionado, y conduce hasta Abilene a pesar del agobiante calor. Recorren largos y polvorientos caminos y llegan acalorados al pueblo. Comen un menú mediocre en la cafetería y regresan a Coleman por los mismos largos y polvorientos caminos. Al llegar, todos se retiraron extenuados y acalorados, sin decir nada, pensando por qué habían hecho ese ridículo viaje que no querían hacer. Bien, he aquí la paradoja de Abilene, y no queriendo ondear en el tema, como dije antes, centrémonos en su reflexión. Está claro que nadie quería marchar a Abilene, eso ya está claro. Ni el suegro, ni la mujer. Bueno, el suegro dijo que después no quería, supuestamente. El suegro en la paradoja en realidad dijo que no quería, que solo quería llevar a su familia a algún lado para tener una iniciativa. El yerno, por no llevarle la contraria, le dijo que sí, pero en realidad no quería, ni mucho menos la mujer de este, ni la madre de ella, de esta. Bueno, está claro que nadie quería ir a Abilene, y todos lo declararon así. Pero aún así la propuesta indeseable, esa propuesta que no querían, logró ocurrir, y todo debido a dos factores. Como primero, la falta de acuerdo o comunicación, y como segundo, el hecho de que ningún familiar quería quedar mal a ninguno de sus otros familiares, por lo que se abstuvieron de negarse y aceptaron el viaje. Bueno, hasta aquí todo bien. La pregunta es, ¿podemos tomar esta pequeña historia desde un sentido puramente filosófico? Aparte de que pueda ser, de que en sí esté diseñada para las empresas y para el trabajo en equipo. Pero en realidad, ¿realmente se puede tomar de un sentido filosófico? En efecto, yo respondo en efecto. Es decir, ¿cuántas veces vivimos queriendo causar agrado en los demás y favorecerles, aunque nuestras acciones no traigan beneficio alguno o al contrario puedan dañarnos? A menudo lo hacemos, y no siempre voluntariamente, no siempre dándonos cuenta de ello.
es que se ha insertado tanto en nosotros el chip de agradar que se nos hace muy difícil tener noción sobre un verdadero gusto o pasión. Este tipo de temática, amigos, además de ser escrita con fines de acuerdo grupal y de autoridad frente a los demás, ha sido trabajada con bastante rigor por muchos filósofos, no lo digo solo yo, que recluyen al problema de raíz, la sociedad como voluntad unificadora, como unidad. Y no necesariamente en el buen sentido de la palabra, pues muchas veces se apremia el concepto de individualidad en filosofía, pero no en el sentido de soledad o de refugio fuera de otros, que yo me aleje de los demás. O dejar esto en el audio no importa. Al contrario, una individualidad con sentido propio de pertenencia, el sentido de su propio bien, tomar decisión de expresarse libremente fuera de lo que digan los demás, no queriendo necesariamente agradarles, para así evitar el desacuerdo y convivir en sociedad. El quedar bien frente a los demás suele ser en pocos casos unificador si no se aplica la sinceridad. Hay que ser sincero a la hora de establecer un acuerdo entre los demás. La sinceridad apremia. La sinceridad es justicia consigo mismo. La verdad es el motor de la unidad. La verdad, la sinceridad, lo es más y lo será siempre, siempre lo será. Y por último, el tercer texto, que hice 3, por cierto, y ya explicaré los demás, porque la verdad estuve leyendo muchos. Pero antes de ello, quiero aclarar que el primero y el segundo están estrechamente relacionados. Y este también, quise hacer un video en el que recopilara los 3 y se relacionaran entre sí. Ya verán por qué. En el tercer texto y último lugar, nos aguarda uno con una temática no muy alejada de las anteriores. Ya lo dije. Un texto que a mi parecer es muy superior a los 2 primeros. Se trata del Príncipe y el Mago, del escritor británico John Fowles. Maravillosos los trabajos de John Fowles, para los pocos que lo han leído. Por puro gusto lo seleccioné, es mi favorito, eso sí lo admito. Es para mí esta pequeña obra oro puro y no pude aguantarme a compartirles esta máxima que es una belleza. Bueno, aquí va. Había una vez un príncipe al que le gustaba observar y recapacitar sobre todo lo que veía, y creía en todo, menos en las princesas, las islas y en Dios. Su padre le había dicho que estas 3 cosas no existían y él, como no había visto nunca princesas, islas ni a Dios, creía en su padre. Pero un día el príncipe decidió salir del reino. Sentía grandes deseos de conocer otros mundos, y después de cabalgar durante bastante tiempo, llegó hasta el mar. A lo lejos vio unos pedacitos de tierra que le parecieron islas, y en ellas se movían con elegancia unas mujeres que lucían vestidos lujosos. Al príncipe le entró curiosidad, y quiso acercarse a esa isla, y comenzó a buscar algún bote. Entonces, un hombre se le acercó y le preguntó: ¿Qué buscas? Oh, busco un bote, porque quiero acercarme a aquel lugar, dijo el príncipe señalando la isla. ¿A esa isla?, preguntó el hombre. ¿Es una isla? Entonces, ¿existen las islas?, interrogó el príncipe. ¡Claro que existen! Vaya, ¿y quiénes son esas mujeres de la isla? Son princesas, respondió el hombre, que iba muy elegantemente vestido. Así que existen las princesas. Solo falta que me digas que existe Dios. Claro que existe, dijo entonces el hombre haciendo una reverencia. Soy yo. El príncipe se quedó atónito y decidió volver al castillo de su padre. Al llegar, le dijo muy enfadado: «Me has mentido. Me dijiste que no había islas, princesas ni Dios, y ahora sé que existe». Su padre contestó con calma: «¿Y cómo sabes que existen?» «Los he visto. También he conocido a Dios. ¿Y ese Dios vestía de forma elegante y llevaba mangas recogidas?», preguntó su padre. «Sí», respondió él. «Te han engañado, hijo. Es un mago. Le conozco». «¿Un mago?». El príncipe, más enfadado aún, fue a buscar al mago y le dijo: ¿Por qué me engañaste?
Ahora sé que eres un mago y me has hecho ver lo que tú has querido que vea. Ahora sí creo más aún a mi padre. ¿Tu padre?, preguntó el mago. Ese que dice ser rey. Él también es un mago. El príncipe no supo qué decir. Regresó a casa de su padre y le preguntó: ¿Es verdad que eres un mago? Sí, es verdad, declaró su padre. Me volviste a engañar. ¿Por qué me haces esto? Ahora mi vida no tiene sentido. Todo es mentira. Prefiero morir. Entonces, el rey, mago, hizo aparecer a la muerte y ésta llamó al príncipe. Pero cuando el joven iba a ir hacia ella, le entró un escalofrío y dio marcha atrás. Recordó entonces las islas falsas pero hermosas y las princesas falsas pero bellas y dijo: Está bien, padre, puedo aceptar que seas un mago. Bien, hijo, contestó él, tú también comienzas a hacerlo. Fin. Quise guardar todas las interpretaciones para el final, con el objetivo de que el receptor haya extraído sus propias conclusiones y no se guiara por mis palabras. Puede parecer en principio el cuento un tanto complejo, pero si se trata a fondo representa un profundo, muy profundo, atentos, muy profundo pensamiento existencialista. Ya les explicaré y ya verán por qué. Pero vayamos por partes. Claramente notamos a inicios de la obra cómo se nos muestra el príncipe, al personaje del príncipe, como un escéptico que no cree ni en princesas, ni en islas, ni en Dios, y que incluso no cree en Dios. Eso lo tenemos claro. Sin embargo, el príncipe no era un escéptico porque él se convenció a sí mismo. Al contrario, tales pensamientos se lo había inculcado su padre, el rey, que le dijo que no existían sin haberle demostrado. Y como nunca el príncipe había salido del castillo, este nunca había salido y no había visto por sus propios ojos si en verdad existían o no las islas, este no tenía de otra más que creer a su padre, que después de todo era su padre y soberano. Ya sabiendo cómo funciona la creencia del príncipe, cabe una pregunta. ¿Quién era el mago? ¿Qué prestigio puede tener este personaje que dijo que su padre mentía? Sea cual sea su posición, o sea quien sea realmente el mago, afirma que todas estas cosas en las que el príncipe nunca creyó en realidad existen, por lo que este príncipe se siente confuso. Jamás llegó a esperar que alguien le dijera que existían las cosas a las que él tenía claro que no eran reales. Este relato está fuertemente relacionado al mito de la caverna de Platón, aunque de forma indirecta. La realidad es extraña, sí, pero mucho más extraordinario, inusual, es ver cómo aquella realidad que antes concebías como verdadera, que antes creías verdadera, resulta falsa ante los ojos ajenos. Entonces, ¿cuál es la verdadera realidad? Si otro piensa en una realidad, otro te dice una realidad y tú tienes otra. El príncipe creía en una realidad irrefutable. Luego llegó un mago desconocido y le dijo que no era así su realidad, que su realidad no era real y que incluso él era Dios. Ahora bien, ¿y si yo dijera a ustedes, amigos míos, que muchos aquí presentes son en realidad el personaje del príncipe? Si yo les dijera que sus realidades son falsas, así como sus creencias y costumbres son un engaño, ¿me creerían? En este caso no querrán creerme. Soy un simple joven que hace audios de filosofía para YouTube y que idealiza una realidad extraña, porque una realidad extraña sí tengo. No obstante, es claro que todos nos orientamos nuestra realidad en base a lo que nos han enseñado. Nuestros padres y toda nuestra familia han enlazado sus realidades para crear la nuestra. Muchos hemos salido de ella ya jóvenes, todo depende de la edad, cada quien sabe de su edad. Ya adultos, dependiendo de las circunstancias, pues adaptamos nuestra propia, junto con nuestra propia percepción del mundo a medida que crecemos, y no siempre es tan difícil. No siempre es tan difícil adaptarla, y adaptamos nuestra propia realidad. ¿Comprenden a dónde? Perfecto, muchachos. Se me cayó el micrófono, pero aquí estamos de nuevo. ¿Comprenden a dónde llego? Nosotros estamos acostumbrados a ver lo que los demás quieren que veamos. Todos son magos, todos. Y no siempre en el sentido más peyorativo de la palabra. Recalco que no en el mal sentido de la palabra. Todo depende de la circunstancia. Todos quieren mostrarnos que esa realidad que nos muestran es verdadera
y nos retienen en una ignorancia tal que no nos deja buscar nuestras propias respuestas, dependiendo de las circunstancias, vuelvo y recalco. La persuasión está en todos aquellos que te dicen que las cosas son así o que siempre han sido así, y por ellos tienen que creer que esto es así. Pero ¿cómo sé que es así si no puedo o me es dificultoso, me es difícil saber si lo que creo es verdadero? Esto es un enorme problema en la filosofía, ya que esto no es cuestión de verdad o falsedad. Esta es, hermanos míos, la cumbre de la crisis existencial en la caverna. Y si hubiese salido fuera de la caverna, si hubiese nacido fuera de lo que me hubieran inculcado, libre, ¿quién pudo haber sido? Nos hallamos ante una situación en la que la vida en sociedad tiene un precio, la identidad como persona y cultural, a cambio de toda la sabiduría y placer que la sociedad puede otorgarnos. Una paradoja sería igualmente, pues, la misma cultura designa quién es sabio y quién no. La misma cultura que crea su propia realidad. La cultura crea su realidad. El problema es cuando esta realidad expuesta es impuesta y no se da permiso a creer en otra cosa. O en otro caso, en buscar la verdad con propios ojos. Todos creemos una realidad. Tú crees que la realidad es esta y otro que cree que la realidad es otra. Pero ¿quién tiene razón? Eso es un gran problema. Sin embargo, que no se toma al mago que somos todos como a un ser maligno, tanto en el cuento como en la vida real. Él mostró una realidad en la que creer, así como yo les he cuestionado sobre realidades. ¿Quién es el malo realmente? Bueno, el malo sería entonces el padre por sus acciones, por lo que hizo con su hijo, debido a que no le brindó la suficiente libertad al príncipe para crear su propia realidad, o para creer realmente que esa era su realidad, para hacerle creer con certeza. No, lo que hace el rey es obligarle a creer en aquello que él le ha dicho que tiene que creer. Sin embargo, como ya el personaje del padre se presta a muchas interpretaciones, aunque pueda ser evidente a quien infiere, no quiero relacionar al personaje del padre con ningún ente de la vida real, no sé cómo decir, no quiero relacionarlo en ningún aspecto en la sociedad, claro. Y no decirlo me ahorraría 1000 discusiones de las cuales no quiero ser partícipe. En fin, nadie sale nunca de la caverna y somos presos del peor enemigo, la existencia y nosotros mismos, que buscamos un sentido a través de nuestra realidad. La realidad que percibimos es la que da sentido a nuestra vida, porque siempre hemos buscado el sentido de esta. Bien, hasta aquí el video, y antes de finalizarlo, quiero agradecer al poco pero gran apoyo que recibí desde el momento en que subí el audio sobre qué es la filosofía hace el 21 de enero más o menos. Ahora, el presente video se va a dividir en dos. Aquí puse 3 audios que estaban muy relacionados, que la verdad, por puro gusto los metí, que me encantan en su sentido filosófico. Y en otro video que quiero hacer una segunda parte, por eso voy a ver si llamo a este video, el título de este video, no sé cómo llamarle primera o segunda parte. Bueno. Y en el segundo hablaré un tema un poco más apartado de esos sentidos sociales, y que la verdad mucho abarcan, que también como mucho abarcan y mucho dan para hablar. Pero sin más, amigos míos, es para mí todo un honor terminar este audio. Se despide Alejandro Díaz, como siempre y para siempre. No sé qué quise decir con eso. Y si has llegado hasta el final, muchas gracias. Cualquier comentario me sería útil, estaré atento. Aunque si es que YouTube no me desapareció los comentarios por cuestiones de legalidad, ya que soy menor de edad y ese tipo de cosas. Yo no entiendo las políticas de YouTube, así que bueno. Si has llegado al final, muchas gracias, y aquí se despide Alejandro Díaz, ya lo he dicho. Agur, amigos.